Es un día, hablamos recién con Alejandro, el Día de la Madre es prácticamente para algunos el día número 1, increíblemente, de ventas. Para muchos negocios mueve mucho el tema, ¿no? Es un día especial hoy, pero es un día que tiene un propósito netamente comercial. Ahora, lo que yo quiero hacer, lo que el Señor puso en mi corazón, es seguir hablando sobre el tema de la familia y que pensemos todos nosotros cuál es el propósito de ser mamá. Así que esta palabra del Señor está dirigida especialmente a las mamás, a las abuelas, porque no se termina nunca el hecho de ser mamá. Como siempre dicen algunos, cuando los chicos son chicos, problemas son chicos, y cuando son grandes, los problemas suelen acrecentarse. Bueno, vamos a ver aquí, con la ayuda de Dios en su palabra, que nosotros podemos hacer una tarea preventiva. Ayer estaba en una clase con abogados y me decían, ellos no me decían a mí solo, me decían a todo un grupo cómo la cosa ha ido cambiando. Sabes que en la pandemia las condenas se han invertido en la causa por la cual la gente va a la cárcel. Y a partir de la pandemia, los índices se han dado vuelta y hoy hay más gente adentro de la cárcel por una causa fundamental. Antes la gente iba a la cárcel por cuestiones por delitos contra la propiedad. Mentira, estafa, robo, hurto, etc. Pero hoy la gente está yendo a la cárcel por delitos contra personas. Entonces esto es un tema de no acabar. Y realmente qué bendición que es cuando la mamá puede tomar conciencia y tomar las bases bíblicas de cómo podemos hacer profilaxis en medio de una sociedad que se desmorona. Alguien decía que es cierto, ¿no? La mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Entonces, algunos pensadores y dictadores de la historia han dicho, bueno, dame un chico los primeros 5 años de la vida y después yo te lo doy todos los años que ellos quieran vivir y que puedan vivir. De manera que la primera infancia, la primera parte en la trayectoria de la vida de una persona es fundamental porque lo marca para toda la vida. Ahora, también esta palabra no es solamente para las madres o las abuelas, sino también es para las jovencitas que se van a casar, que van a formar su familia. O para el padre que ha quedado solo también y tiene que hacer las dos funciones. Es también para los esposos, para que podamos valorar a nuestras esposas por lo que ellas hacen. Ha sido reducido el concepto de madre a un estrato tan bajo que nos debe llamar a nosotros la atención. Por ejemplo, les menciono un párrafo de una profesora de psicología, de sociología de una universidad que no es de nuestro país. Y hace más de 20 años ella dijo, en 20 años, o sea, ahora, las madres serán un mero grupo especializado en nuestro país y en el mundo. Serán ellas especializadas como plomeros, trabajadores automotrices o ingenieros. Necesitamos exigir que se desprestigie el antiguo oficio de la maternidad y que las mujeres se comprometan con otros oficios. Las mujeres deben ser liberadas para disfrutar del fruto de otras ocupaciones, lo quieran o no. ¿Sabe que el mundo está tendiendo eso? A quitar a la madre del lugar donde debe estar y abandonar así las nuevas generaciones a la deriva absoluta. Necesitamos recuperar el sentido que Dios quiere para nosotros. Y por eso quiero que pensemos, como decía Kedwin, la mayoría de las cosas buenas y bellas en la vida vienen a cantidades de a 2, de a 3, de muchas docenas y de cientos. Hay bastantes rosas, millones de estrellas, hay puestas de sol diariamente, muchos hermanos, muchas hermanas,
muchos tíos y tías, pero madre hay una sola. Y nadie puede ocupar tu lugar, mamá. Nadie puede ocupar tu lugar, porque vos sos la que llena tu hogar. Y en tu mano, con tu inapreciable labor de amor, contribuirás a un mundo que sea mejor. Realmente la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser mamá? Y quiero que vayamos a la Biblia, a la historia en 3 o 4 versículos de la palabra de Dios, de la mamá que según mi criterio es la segunda contribución a la historia de la humanidad luego de María de Nazaret, madre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Esta mamá es mencionada en 2 partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento con su nombre, el nombre de ella y el nombre de su esposo. Tuvieron ella la tarea enorme de formar a sus 3 hijos con el propósito que vamos a ver debe ser el tuyo y debe ser nuestro compromiso. Así que vamos a ver ahora en unos breves minutos el propósito de ser madre a través de Jocabed. Jocabed, a mi criterio, es la segunda madre en su contribución a la historia de la humanidad. Jocabed, junto con su marido Amram, vivieron en Egipto y ellos tuvieron la dicha de engendrar a 3 hijos. Uno de ellos, el más chico, el del medio y la mayor llamada María, luego Aarón y el más chico llamado Moisés. Fueron criados en el seno de una familia que se desenvolvió en un tiempo de crisis profunda, de esclavitud, de un sistema que abordaba sistemáticamente contra la vida de los niños, con una mentalidad de productividad, de producción, pero que sumía a la sociedad en una esclavitud tremenda. La sociedad era la sociedad de Egipto. Ahora, ¿cuál es el propósito de ser madre? Lo veamos aquí en los 3, 4 versículos que de ella y su hijo Moisés se mencionan en Hebreos capítulo 11. Y te voy a pedir que te pongas de pie para leer conmigo. Lo vamos a hacer todos juntos desde la pantalla. Puedes buscarlo en tu Biblia, allí Hebreos 11, también en tu aplicación. Y si no has traído Biblia, puedes seguir entonces desde la pantalla y lo vamos a leer todos juntos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Bendecimos a padres y a madres como a Amram y Jocabed, que harán lo más importante para sus hijos. ¿Cómo lo hizo esta mujer? Básicamente quiero que veamos aquí y recordando en su contexto que ella nace mientras toda su nación es esclava en tierra ajena, en tierra de Egipto, que también vos y yo vivimos en un tiempo de crisis, incluso hoy sin parangón en la historia. Esta mujer llevaba grandes cargas sobre sí, pero el mundo no ha recibido mayor beneficio de su trabajo como mamá, excepto, como yo les decía recién, por María de Nazaret, madre del Señor Jesús. ¿Qué hace una madre? ¿Cuál es el propósito de una mamá? Tal vez te habrás pensado más de una vez,
¿qué es esto? Y probablemente el aporte que hayas hecho como madre se vea aún cuando ya no estés sobre la tierra. Porque el propósito de toda mamá es, como escuchábamos el otro día de boca de Roxana, preparar a tu hijo para Dios. Ese es el propósito tuyo. Preparar a nuestros hijos para Dios. Esta mujer fue consciente, dice la Biblia, que vio en Moisés cuando nació a un niño hermoso. ¿Y qué madre no le dice qué hermoso es el bebé? Qué bonitos que son los bebés. Entonces, toda madre ha de comprender que su tarea no tiene precio y que su obra habrá de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. La Biblia nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Están para que vos y yo los administremos. Y hay un solemne día en el cual nos vamos a presentar ante el Señor. Y Él te va a pedir cuenta de qué hiciste con los hijos que te dio. ¿Qué hizo esta mujer? En primer lugar, esta mujer preparó a su hijo para el Señor, pero en primer lugar, ella tuvo un encuentro con el Señor. Por eso, a ver ahora el número 1 de los 3 puntos que rápidamente quiero compartir con vos. Preparar a un hijo para Dios implica una madre que confía en Cristo. Miren lo que dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Jocabed fue una madre que enfrentó la crisis, pero también influyó a sus hijos. Y dice el texto aquí, aunque no los menciona, y su nombre es mencionado solamente en 2 lugares en el Antiguo Testamento, que él y su esposo escondieron a Moisés por 3 meses en un canastillo de juncos en el río Nilo. Había un decreto de matar a todos los varones que venían al mundo de parte del faraón, rey de Egipto. Y esta mujer expresó de esa forma su fe. Es decir, el primer paso para que puedas cumplir tu misión como madre es que confíes y deposites tu fe en el Señor. Porque no vas a llegar a impulsar, a proyectar a tu hijo hacia el futuro propósito de Dios si no sabes quién es Él. La Biblia nos habla en el versículo 23 que la fe no fue la fe de Moisés. Si lees bien, el texto dice que Moisés fue escondido por la fe de sus padres. Entonces, aquí debemos recordar cómo estamos transmitiendo nuestra fe a nuestros hijos. Y antes de eso, ¿dónde está depositada tu fe? El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo grande de la fe. El versículo 1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no es un optimismo mero, ni es tampoco una creencia que esto podría equivaler a superstición, un sentimiento fabricado de que espero que Dios lo ayude o que le vaya bien en la vida. Eso no es fe. La fe que nosotros encontramos en la palabra de Dios es una fe objetiva, no es una fe ciega. Descansa en una persona bendita que se llama Jesucristo de Nazaret. Él vino y nació de la Virgen María y murió por nuestros pecados. Necesitamos recuperar urgentemente esto. Porque cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo y depositamos nuestra esperanza en que la gracia de Dios es total y es suficiente en Él, nuestra fe se ejercita mucho más allá de lo que tengamos o lo que no tengamos, mucho más allá de las cosas que digan, lo que decreten contra nuestras vidas, lo que nos amenacen como sufrieron los padres de Moisés. Ellos pudieron depositar su fe en el Señor, de forma tal que la fe no es creer con evidencias, sino la fe bíblica es creer a pesar de las consecuencias. Y eso fue lo que hicieron estos padres. Depositaron a ese niño en un canastillo de juncos en el río Nilo, creyendo de que Dios tenía algo
maravilloso con él. Y esa es la expresión en el versículo 23, cuando dice el texto que le vieron a un niño hermoso. Y esto no implica bíblicamente que este niño era hermoso en su aspecto físico, sino que implica que Jocabed percibió espiritualmente de que ese niño tenía algo de especial, que la gracia de Dios estaba en él y que ese niño iba a ser un instrumento especial en las manos del Señor. Mamá, confía en el Señor Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador. Tu futuro estará en sus manos. Y es el paso número 1 para que puedas proyectar a tu hijo hacia el propósito que Dios tiene para él. Ahora, pregunto, ¿qué clase de madre y padre estamos nosotros siendo? ¿Cuál es la fe que nuestros hijos podrían decir que mamá tuvo? Habla con tus hijos de la fe en el Señor Jesús. Habla de Jesús con tus hijos. Que tu hijo te escuche cantando, que tu hijo te vea orando, que tu hijo te vea derramando tu corazón en su presencia, esperando en Él. Porque no puedes dar lo que no tienes. Eso no es una mera transferencia genética, porque Dios no tiene nietos. Y el cristianismo siempre estuvo a una generación de desaparecer. Si tú eres una madre cristiana, la primera tarea que tienes es la de llevar a tus hijos a los pies del Salvador. Ni tampoco creas que porque tienes padres cristianos eres salvo. Qué gran tarea, qué gran tarea. ¿Qué clase de padre y madre estoy siendo? Y te pregunto, ¿has confiado en Jesucristo como tu Salvador? Realmente. No como una creencia, un talismán, un amuleto de la fe. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Podrías expresar como estos padres fe a pesar de las consecuencias? Corrie ten Boom, después lea la historia, dijo: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca vas a tener miedo. Ella perdió muchas cosas. Después lea la historia de Corrie ten Boom. Y ella dijo: nunca tengas miedo de confiar, de largar, si conoces al Señor. Él es el Señor de la historia. Entonces, para que seas una mamá y padres responsables, que cumplamos el propósito de Dios para nuestros hijos. En primer lugar, preparar un hijo para Dios implica una madre confiada en Cristo. Número 2, a partir del versículo 24 vas a ver que la fe ya no es la fe de los padres de Amram y Jocabed, sino que en el versículo 24, desde allí, comienza el texto bíblico a decir que Moisés empezó a desarrollar fe. Moisés fue una persona que nació tercer hijo, hermano de Aarón y de María, en un tiempo que ya acabamos de mencionar, y lo puedes leer en el libro de Éxodo para que puedas tomar el contexto rápidamente. Pero eran una nación esclava. Lo dejó con la canastilla en el cauce, en la ribera, allí trabado entre piedras del río Nilo, para que la princesa lo tomara, y fue así. Envió a María, su hija, para que estuviera cerca, y allí luego se acomodó la historia para que la mamá de Moisés fuera al palacio e hiciera de institutriz de Moisés. Fue una madre valiente que dejó allí a su hijo, pero había visto que su hijo tenía un propósito de Dios. Y lo soltó, siendo pequeñito, pero se jugó por la fe que tenía en el Señor. Ahora, cuando vemos que el niño creció, el niño recibió de una madre que lo crió en medio de una cultura ajena, con principios ajenos a Dios, con los valores eternos de la fe. El niño recibió
de lo que la madre tenía. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes están como están? ¿O no? Dice el verso 24. Por la fe ya Moisés hecho grande. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y este fue el niño grande. Cuando nosotros miramos al mundo como está, pensamos, ¿qué será de la vida de nuestros hijos? ¿Qué será de la vida de nuestros nietos? Y cuando uno piensa mucho en eso, deja de enfocarse en que Dios tiene un propósito, empezamos a temblar. Porque como nunca antes el mundo está violento. Cuando pensamos a nuestros hijos y en la vida que ellos van a desarrollar, mire, puede ser muy preparado en economía, puede ser muy preparado en su educación, en su carrera, puede tener principios morales muy elevados, pero si sus principios no están basados en la palabra del Señor, su hijo fracasará en la vida. Quiere que se lo firme, porque la misión, dice la Biblia, no dice la Biblia, se desprende un principio de allí. La misión más importante de una mamá es como lo que pasó con Jocabed, es proyectar a un hijo en un propósito de Dios. Ni los amigos, ni la familia, ni su linaje, ni su dinero, ni la herencia, ni sus estudios, ni su capacitación no le va a servir de nada. Si tu hijo no está aquí comiendo los principios de los propósitos de Dios. Subraya ahí la palabra no temieron los padres. Y esa fe se transmitió en Moisés, que hecho ya grande, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él vivía en el palacio de Egipto, con todas las posibilidades y todas las cosas a su favor. Pero en su cabeza fue tal la influencia de su madre y en su corazón, que él se crió con todo lo bueno, con la comida mejor, con la mejor educación, pero su corazón estuvo identificado desde siempre y para siempre con el pueblo que era el pueblo esclavo de Egipto, el pueblo de Israel. Entonces, convicciones firmes. ¿Cómo se forma una convicción firme? Las convicciones son creencias firmes. Con todos los placeres en su mano, la influencia espiritual de Jocabed fue más fuerte. Y esto va a implicar que nuestros hijos tengan la base escritural y espiritual y experiencial desarrollada al punto tal de que cuando los dejemos, incluso viviendo o no viviendo, caminen solos por la vida, puedan tomar decisiones que sean espirituales en la vida. Y esto no implicará siempre tomar la decisión más fácil, porque ahí está el punto. El mundo y Satanás te promueve lo fácil. El ego te promueve a que tomes lo fácil. Y esa no fue la decisión de Moisés. Ahora, para tomar buenas decisiones, básicamente considero aquí 3 o 4 puntos que los voy a mencionar. Cómo tener convicciones. Primero, considera las opciones. Moisés considera las opciones. Tiene los deleites de Egipto y los vituperios del pueblo de Dios. Considera las opciones. Luego, número 2, compáralas con Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Número 3, comprométete con Dios y su causa. Número 4, cuenta con la protección y la provisión de Dios. Si Dios invita, Dios paga, no tenga miedo. Pero forme a su hijo, forme a su hija con los valores espirituales, convicciones firmes. Esas serán el resultado de una vida ejercitada en las cosas que se aprendieron en casa. Y número 3,
Preparar a un hijo para Dios implica que tu hijo tenga una cosmovisión cristiana. Miren lo que dice allí el versículo 26. El 25 dijo y el 24 que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y fíjese aquí, porque tenía puesta, ¿qué cosa? La mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta madre enseñó a su hijo a mirar al mundo con los ojos de Dios, al punto tal de que la Biblia nos enseña que este hombre salió con toda la prisa y la amenaza del pueblo de Egipto porque tenía puesta su mirada, su enfoque en el galardón que la fe obediente siempre va a recibir. ¿Me entiendes? Y no solamente que Moisés se sostuvo mirando el galardón, sino que la base de él fue que incluso ante la amenaza de la ira del rey, él se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es cosmovisión. Es la manera cristiana de ver la vida. Es ver a Dios en todo lo que emprendemos. Y es encontrarnos con Dios en todo lo que haremos. Enseñe a sus hijos a mirar al Señor en todo lo que hacen. Que no tengan una mirada consumista, porque el consumismo se los va a consumir. ¿Cómo enfrentarán nuestros hijos a un mundo que los quiere devorar? ¿Expondría acaso usted a sus hijos en las manos de un asesino y le diría, aquí lo tienes? Honestamente. Bueno, la Biblia dice que el enemigo de nuestras almas es ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué quiere hacer con tus hijos? Porque te pensás que hay un plan sistemático ya planteado en el libro de Éxodo, pero ejecutado masivamente hoy, de los abortos masivos, legalizados. Y aunque haya aquí una madre que lo haya hecho, hay perdón en Cristo Jesús, pero esa marca nunca se va. Siempre queda la cicatriz, aunque la gracia de Dios lo cubra todo. Entonces, fíjate que ser mamá no es el reduccionismo que se propone hoy. Solo madre, dejar los platos, dejar la cama, dejar de hacer las cosas a los chicos, estás encerrada allí, tenés que salir. Cuando uno ve lo que la Biblia enseña, lo que significa ser mamá, es que realmente la educación que le estás impartiendo espiritualmente a tu hijo será una cosa que proyectará a tu hijo en beneficio del mundo. Y esto significa que tu misión es preparar a tu hijo para Dios. Cualquier otra cosa va a haber errado al propósito original de Dios. Para eso Dios te ha concedido el ser mamá. Entonces, quiero terminar este pensamiento porque hay que irse rápido a casa. Hay que celebrar el Día de la Mamá, ¿o no? Madre en equilibrio. Si te pones a pensar, ese abordaje y esa propuesta reduccionista a través de los medios masivos de comunicación es algo que te está sacando de la misión que Dios quiere que tengas como mamá. No te equivoques. Tampoco estoy diciendo que la mujer no debe desarrollarse profesionalmente con los dones y las habilidades que Dios le dio. Estoy hablando de que ser mamá es la responsabilidad mayor que una mujer puede tener al formar una familia. Y que esto implica no solamente dejar a los hijos a la merced de vaya a saber quién,
y que encima le tengas que pagar, o que te lo adoctrine el Estado cada vez a edades más pequeñas, sino que implica que vamos a tomar cartas en el asunto, porque ser mamá implica un equilibrio de muchas cosas. Y ahí ves la madre muchas veces atendiendo el celular con otra mano, haciendo la comida, pobre, otras que tienen el bebé moviendo el cochecito. Yo no sé cómo hacen tantas cosas a la vez. Eso es loable. Por eso el perfil de una mamá no es solamente lo que nos están mintiendo. No te confundas. Desarróllate como mujer. Pero primero y sobre todo, desarróllate con lo que Dios te dio. Eso que vos amaste sin que lo vieras. Antes que lo vieras, que estuvo adentro tuyo, que te hizo ilusionar, eso que te hizo tener miedo, porque no sabías lo que iba a venir, porque tal vez te enfermaste y te dijeron, esta cosa no viene bien. Eso que vos amaste antes que el que tenías a tu lado, que fue su padre, eso es tu tarea principal, ser madre. Esa madre hace equilibrios entre malabares de pelotas que son muy parecidas. Y unas llevan el nombre del trabajo y otras llevan el nombre del esposo. Otras pelotas vuelan por los aires. La responsabilidad, los platos de la casa, la ropa, los arreglos, la carrera, el estudio, el esfuerzo. Pero hay una pelota de esas que no es un malabar, no es para hacer un malabar y descuidarlo. Todas esas pelotas son pelotas de plástico que podrán caer y rebotar. Pero hay una de esas, mamá, que podrá caer y estrellarse en el piso y romperse. Y esa pelotita que has tirado y que estás haciendo malabares con un montón de cosas, porque tu tarea realmente es una tarea que demanda mucho equilibrio, mucha concentración, mucho enfoque, mucha intensidad, se llama hijo. Y esto quiere decir que podrás hacer muchas cosas en la vida, que podrán caer en tu vida muchas cosas, que muchas cosas deberán caer en tu vida, pero nunca podrá caer lo más importante. Si estás abrumada con muchas cosas, busca lo más importante. Si estás tratando de hacer un equilibrio en tu vida con muchas pelotitas que dicen muchas cosas, empiézalas a sacar. Porque lo más importante es que esa pelota que está volando por los aires, que se llaman tus hijos, no caigan a tierra. ¿Cómo enfrentarán nuestros hijos a un mundo que los quiere devorar? Se enfrentarán con madres valientes como Jocabed, que no temiendo la ira ni el decreto del rey, expondrán a sus hijos a un propósito de Dios. Cualquier otro objetivo al cual apuntes, cualquier otro objetivo al cual tus hijos lleguen, habrán errado el blanco. No te equivoques. La misión más importante de ser mamá es preparar a tu hijo, a tu hija para Dios. Entonces quiero alentarte en este tiempo difícil a que puedas dar un paso de fe. Y hoy, decirle, Señor, yo te necesito. Porque tal vez sos una mujer sola, que te quedaste allí sola por errores del ayer. Porque el que era el papá se borró. O porque el que está a tu lado es un pasivo insensible. Y estás sola luchando. Y nadie sabe las horas por la noche, nadie sabe las luchas, la cantidad de veces que le metiste el termómetro abajo del brazo. Nadie puede contar las horas de la plancha para calentar trapos calientes y ponerlos en el pecho. Pero Dios sí. Y yo en esta mañana
Oro para que el Espíritu Santo te haga sentir su abrazo, que puedas sentir su compañía y que puedas saber que hay alguien que sí piensa en vos. Hay alguien que sí piensa en vos. Es este que te dio la bendición de ser mamá, para que proyectes a tu hijo, a tu hija, y que ellos lleguen mucho más largo, mucho más alto que lo que llegamos nosotros. No te equivoques. Ser mamá tiene este propósito. Yo encomiendo a la mujer valiente, como Jocabet, que camina con Dios y hace lo que Dios la ha llamado a hacer, como el llamado más alto de su vida. Ese es. Y si tal vez Dios no te dio la posibilidad de ser mamá, hay una bendición muy grande, la de poder adoptar. Tu madre no es la que engendró solamente, sino la que como Dios, por el puro afecto de su voluntad, siendo nosotros ovejas descarriadas, nos adoptó, nos perdonó en Cristo, nos lavó con la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario y nos hizo aceptos en la familia suya. Y por eso es Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Y puede cobijar con su gracia todo suficiente a todo aquel que arrepentido viene a Él en oración y le dice: Señor, quiero ayudar a que otros puedan cumplir el propósito por el cual le diste la vida, pero quiero encontrar yo un sentido para mi vida. Ser mamá implica que prepares a tu hijo para Dios, implica que confíes en Cristo, que prepares a tu hijo para convicciones firmes y espirituales y para que ellos puedan tener una cosmovisión cristiana, porque Cristo es el centro del universo. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la familia. ¿Es Cristo el centro de tu vida? Yo recuerdo una historia del campo donde un incendio lo había arrasado todo. Ese incendio había quemado el esfuerzo de muchos años de trabajo de un granjero. Y este granjero, al ver al otro día lo que había quedado todo reducido a la nada. De repente, él iba caminando en medio de las cenizas, todavía algunas brasas calientes de los árboles que habían caído. Sus animales estaban todos muertos y de repente ve allí a una gallina. Y cuando ve la gallina toda quemada, él dice: yo lo he perdido todo. Y patea a la gallina. Y cuando patea a la gallina, expresando su disgusto, de allí abajo salieron varios pollitos. Porque esta gallina había sido capaz de discernir que no terminaba todo allí. Que ella podía dar su vida y proteger a sus hijos. Que ella podía morir en ese intento, pero sus hijos la iban a trascender. Esa gallina dio su vida por esos pollitos. De la misma manera que Jesús dio su vida por todos nosotros. Y no hay crisis, ni hay amenaza, ni hay decreto, ni hay edicto del mundo, ni de Satanás que nos sea contrario. No te confundas, mamá. Solamente en Cristo tenemos victoria. Somos en Él vencedores. Y hay un más allá. Eso es posible porque Cristo Jesús lo hizo. Y en aquella cruz, Él murió por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Yo te quiero alentar en esta mañana. Porque a lo mejor todo a tu alrededor se ha quemado, todo se ha caído. No queda más nada de lo que resultó ser tu esfuerzo vano. Pero si hoy depositas tu fe en el Salvador, podrás encontrar lo que tanto tu alma necesita: salvación, paz, perdón.